iceberg del huracán Paulina en Acapulco, Guerrero. Nos contó un guía de la zona arqueológica de Palma Sola que muchos colonos esa misma noche vieron sentado al amigo brillante, como si estuviese prendiendo en fuego, sentado en una cueva, observando cómo el huracán destruía completamente Acapulco. Esa cueva se observa perfectamente desde la zona arqueológica y las colonias Palma Sola y Morelos. No sé si sea verdad, pero en una ocasión en la escuela nos pidieron recabar historias del huracán Paulina y un compañero contó la historia de cómo quisieron evacuar a una localidad que se llama La Testaruda o algo así, y que los habitantes hicieron caso omiso, pues decían que al último se desviaba o no tocaba tierra, y pues que al último el cerro enterró esa localidad. No sé si sea verdad, pero me dio miedo cuando contaron la historia. Yo nací en el 2001, pero mi mamá me cuenta que en ese tiempo no muchos se enteraron del huracán, ni de lo catastrófico que sería. Vivían en la zona alta de pie de la cuesta. Me relatan que solo una tarde empezó a llover y llovió toda la noche, como nunca antes había llovido. A otro día, al despertar, se dieron cuenta de todo el desastre ocurrido. La gente ya platicaba sobre personas sin vida que flotaban sobre las fuertes corrientes de agua. Un tío me platica que en esa noche sobre los cerros se veían como pequeños tornados que se formaban y claramente se podía ver la figura de una serpiente. Yo en ese tiempo vivía en la Bellavista, justo al lado de una cantoneira de mala muerte. Mi abuela me contó que la dueña de esa cantina vio que se había abierto un boquete y que, intentando taparlo, sepa Dios cómo le hizo que la corriente la jaló y la encontraron enterrada al fondo de una panadería, varias cuadras lejos de esa cantina. En mi casa había varios coches que eran de los vecinos y el río allí fue a aventarlos. A nosotros nos sacó Protección Civil con cuerdas, porque la calle era literalmente un río con un caudal muy fuerte. En esa casa teníamos una alberca que quedó totalmente tapada por las piedras y el lodo. Mi familia tiene un álbum lleno de fotos de los días después de Paulina. Son impresionantes. Yo era muy pequeña cuando sucedió, 7 o 9 años, no recuerdo bien, pero sí me acuerdo de muchas cosas. Por ejemplo, en la tarde, cuando empezó todo, me acuerdo cómo se puso el cielo, totalmente negro, los relámpagos y la inmensidad de las nubes que no había visto antes. En la colonia en donde vivía, había una parota, un árbol enorme. Y a mí me daba miedo. ¿Cómo se mecía con tanto viento, siendo un árbol tan grande? Pesado y frondoso. Parecía de papel con tanto aire. Recuerdo que nos fuimos a dormir a la casa de mi abuelita, que era de 2 plantas, y en la madrugada nos levantaron a todos para subir al segundo piso, porque el agua ya se estaba metiendo y la corriente ya era muy fuerte. Estuve despierta muchas horas y jamás voy a olvidar el sonido del viento, los truenos y los gritos.
Mi mamá me decía que era el viento lo que hacía ese ruido tan fuerte, para que no me diera miedo, pero yo estaba segura que eran las personas que arrastraba la corriente. Siempre voy a recordar esos gritos desgarradores. Afortunadamente nosotros sobrevivimos, pero ver todo el desastre al otro día fue horrible. Nadie me había preparado para eso. Lodo por todos lados, cuerpos, animales y personas semienterradas. Yo vivo en la calle 8, unas cuadras antes de donde empieza el cerro. El cuarto donde vivíamos tenía ventanas que daban frente al cerro de Pueblo Nuevo. Antes no había casas, como hoy en día, así que todo lo que se veía era árboles. En la mañanita ya estaba aclareciendo. Nos levantamos al baño y al levantarnos vimos cómo del cerro salía una culebra de agua. Yo tenía 5 años y lo recuerdo, y le pregunto a mi abuelita si ella también lo recuerda, y coincidimos en lo que vimos. Mi maestra, que imparte clases en la Prepa 7, Ada Emma, una excelente maestra, cuando yo iba en la prepa, me contó a mí y a mis compañeros que cuando fue lo de Paulina, una serpiente bajó del cerro en medio de la lluvia, que cuando se fue la luz y toda la ciudad estaba a oscuras, se escuchaba un estruendoso ruido, como de un animal enorme arrastrándose, que inclusive, al día siguiente de haber terminado la tormenta, los rastros de donde pasó el río del Camarón tenían una peculiar forma, y la verdad es que la forma por donde pasó el agua tenía la misma coincidencia con el rastro que deja una serpiente cuando pasa por tierra mojada. El arrastre que deja y la peculiar manera de moverse por el barro y el lodo. Nos contó hace mucho tiempo esta y más historias de aquel fatídico día. La gente que pasaba gritando por el río del Camarón cuando eran arrastrados por la corriente. Yo vivo al lado del río del Camarón, y cuando llueve muy fuerte y crece la corriente se escuchan gritos y llantos provenientes del río. Dicen que como mucha gente perdió la vida, pues es normal escuchar eso. Mi abuela nos contaba que a ella la fue a internar una tía en una clínica en Costa Azul y que la dejaron ahí encerrada. El doctor se fue y solo estaba ella y creo que otra persona. La cosa es que todo se empezó a inundar y ella no sabía qué pasaba. Solo recuerda que un señor muy moreno le dijo que se trepara a su espalda y la sacó por el techo. Nunca supimos quién era.